El mar era una lámina de turquesa pulida bajo el sol de octubre, el tipo de día perfecto para navegar que hacía que marineros experimentados como el capitán Marcus Rivera se sintieran verdaderamente vivos. Al timón del Sea Whisper, un balandro de 42 pies que era más un hogar que una embarcación, inhalaba el aire salado con profunda satisfacción. A su derecha Elena Santos se apoyaba contra la barandilla, sus ojos de navegante entornados hacia la línea del horizonte que conocía tan bien, mientras que bajo cubierta, el zumbido bajo del trajín de Jake Thompson con el motor era un sonido familiar y reconfortante. Eran un trío unido por años de amistad y un amor compartido por la vasta y abierta promesa del océano. Su partida desde Miami había estado llena de risas y de una confianza tranquila. Habían brindado con cerveza barata por otra rutinaria travesía de suministros hacia Nassau, burlándose de los titulares sensacionalistas y de los mitos exagerados que se aferraban a esas aguas como Percebe. El Triángulo de las Bermudas era un cuento para turistas y tabloides, una ficción que habían cruzado docenas de veces sin incidente. La superstición no tenía lugar en una cubierta gobernada por la lógica, la pericia y la tecnología confiable. La primera señal fue un parpadeo sutil, casi imperceptible, en la pantalla del radar. Elena golpeó el cristal, frunciendo el ceño. El punto se estabilizó y luego desapareció por completo. Ella lo mencionó en voz ligera, atribuyéndolo a una falla. Pero enseguida el GPS hizo lo mismo, sus coordenadas precisas disolviéndose en un caos de números antes de apagarse. La radio VHF emitió una ráfaga de estática frenética, una docena de maydays superpuestos de distintos barcos, de distintas épocas, antes de caer en un silencio hueco y mortal. Las risas a bordo se apagaron, reemplazadas por un silencio vigilante y receloso. Un banco de niebla se acercó con una velocidad antinatural, un muro sólido de gris nacarado que devoró el horizonte entero. No derivaba, avanzaba, consumía el azul brillante del cielo y del mar, amortiguando el mundo en una densa manta que absorbía el sonido. La temperatura se desplomó. El único ruido era el golpe ansioso de sus propios corazones y el chapoteo suave del agua contra el casco, un sonido que ahora parecía siniestramente íntimo. Marcus apretó el timón, los nudillos blancos, cada instinto gritándole que aquello estaba mal. Jake emergió desde abajo, el rostro pálido, informando que todos los sistemas eléctricos estaban muertos, completamente fritos. El Sea Whisper era un barco fantasma, a la deriva en un vacío sin forma. Entonces llegó la luz, no desde arriba, sino desde debajo del agua imposible y plana. Un resplandor esmeralda profundo se encendió en las profundidades, elevándose rápidamente, iluminando la niebla desde abajo con una radiancia enfermiza casi celestial. Creció en intensidad hasta que fue lo único que existía. Un destello cegador y total de verde que borró el mundo, el barco y a ellos mismos. Lo último que cualquiera de ellos sintió fue la cubierta sólida desapareciendo bajo sus pies, una caída aterradora y sin peso hacia la nada absoluta. La arena blanca imposible de suave y fría, presionaba contra la mejilla de Marcus. El mundo regresó no con un rugido, sino con un silencio profundo y desconcertante. Se incorporó con esfuerzo, los músculos protestando, la cabeza palpitando con un dolor sordo y persistente. Lo primero que vio fue al Sea Whisper, encallado con gracia en la orilla como si una mano cuidadosa lo hubiera colocado allí. Su casco estaba intacto, su mástil aún erguido contra un cielo pálido y desteñido. Parecía en paz, una imagen de abandono sereno en un tramo de costa que se curvaba hacia la distancia brumosa. Elena se agitaba a unos metros, su cabello oscuro extendido alrededor, una mano presionada contra la silla. Jake ya estaba de pie, tambaleante, su mirada recorriendo el yate y luego la tierra tras ellos con los ojos frenéticos y evaluadores de un ingeniero. Un alivio helado recorrió a Marcus, estaban vivos, habían sobrevivido a la caída, a la luz, a la nada, estaban en tierra, pero el alivio fue breve, sofocado por la cualidad opresiva del aire. Estaba absolutamente quieto. No había viento ni gritos de gaviotas ni el zumbido lejano de motores de barcos, ni el crujir de hojas. El silencio era una presencia física, un peso sobre los tímpanos. La playa era prístina, una franja de azúcar en polvo entre un mar turquesa demasiado calmado y una pared de selva tan densa y de un verde tan vívido que parecía casi negra en sus profundidades. La vegetación era desconocida, un enredo de hojas anchas y cerosas, enredaderas retorcidas y flores de un color que Marcus jamás había visto en la naturaleza. Un púrpura profundo, casi ultravioleta. Se reunieron junto a la quilla del Whisper, un trío aturdido y silencioso. Una rápida inspección mutua reveló que no tenían heridas graves, solo moretones, y el shock compartido de lo inexplicable. Sus movimientos eran lentos, cautelosos,
como si un ruido repentino pudiera romper la frágil realidad en la que se encontraba. Jake fue el primero en dar voz al creciente temor que todos sentían. Levantó la radio VHF del barco, su carcasa fría y muerta, cada pieza de electrónica a bordo, desde el sofisticado sistema de navegación hasta las linternas más simples, estaba completamente fría, no simplemente rota sino inerte, como si toda la energía hubiese sido absorbida en un solo instante catastrófico. Estaban aislados, no solo de la ayuda, sino del propio mundo que conocían. La selva se erguía tras ellos, una entidad silenciosa y vigilante. No ofrecía respuestas, solo un silencio más primitivo. La alegría inicial de haber sobrevivido se transformó en un nudo frío de confusión en el estómago de Marcus. Estaban en algún lugar, pero el dónde era una pregunta que llenaba la quietud antinatural con un terror creciente y no dicho. La cruda realidad de su situación se asentó sobre ellos como el inquietante silencio de la isla. Bajo la dirección de Marcus, realizaron un inventario minucioso de los suministros restantes del Sea Whisper. La tarea era un ancla familiar en un mar de incertidumbre, un ritual de supervivencia que Marcus imponía con firmeza. Los compartimentos revelaron una colección sobria, varios estuches sellados de agua potable, un suministro modesto de alimentos enlatados, un botiquín bien surtido y las herramientas duraderas y no perecederas de la vida marinera, cuerdas, bengalas, equipo de pesca. Era suficiente para mantener a 3 personas durante semanas, no meses. La naturaleza finita de sus provisiones proyectaba una larga sombra sobre la playa brillante y extraña. Marcus recuperó un cuaderno de cuero y algunas plumas de un cajón en la mesa de cartas, sus páginas aún crujientes y en blanco. Declaró que comenzarían un registro de inmediato, una práctica en cualquier emergencia marítima. Sus primeras entradas fueron clínicas, precisas sus nombres, la fecha de partida de Miami, las últimas coordenadas conocidas antes de que fallaran los instrumentos, y la lista detallada de suministros. Escribía con mano firme, cada trazo un intento de imponer orden sobre el caos que los había devorado. El acto de documentar se sentía como construir una pequeña balsa de normalidad en un océano de lo imposible. Esa noche Elena tomó la primera guardia, su alma de navegante atraída por el cielo negro como terciopelo. Pero los patrones familiares en los que había confiado toda su vida habían desaparecido. Las constelaciones eran una mancha caótica y hermosa, una deslumbrante lluvia de estrellas desconocidas que no contaban ninguna historia que ella entendiera. La estrella del norte estaba ausente. El cielo era un mapa de un lugar que no existía en ninguna de sus cartas, una confirmación silenciosa y burlona de que no solo sus instrumentos estaban rotos, sino que las propias reglas del universo habían sido reescritas a su alrededor. Al amanecer, la naturaleza meticulosa de Jake se volcó hacia el casco del Whisper. Al recorrerlo con las manos, sus dedos toparon con una costra áspera y cristalina adherida a la línea de flotación. Era un extraño depósito mineral, que brillaba con una tenue fosforescencia interna de verde pálido y plata, diferente a cualquier percebe o crecimiento marino que hubiera visto. Raspó una muestra en una lata. La sustancia parecía casi beberse la luz a su alrededor. Era un artefacto físico de su paso por la niebla y la luz antinaturales, una pieza tangible del misterio que los había encallado allí. Mientras los 3 se encontraban junto al casco examinando el hallazgo de Jake, el silencio opresivo de la selva se rompió. No fue el canto de un pájaro ni el parloteo de un animal. Fue un sonido, puro y melódico, que parecía flotar desde las sombras verdes y profundas. Era una secuencia de notas, inquietantes y hermosas, que permanecieron suspendidas en el aire inmóvil por unos instantes, un canto de sirena sin origen. Luego, tan repentinamente como había comenzado, cesó, dejando tras de sí un silencio infinitamente más aterrador. La melodía antinatural quedó suspendida en el aire, un signo de interrogación que resonaba en sus mentes, una prueba de que no solo estaban perdidos, sino que verdaderamente no estaban solos. La necesidad de agua dulce los impulsó a internarse en la isla, siguiendo el suave murmullo de un arroyo que cortaba el borde de la selva. El silencio opresivo de la isla se rompía allí con el sonido del agua deslizándose sobre piedras oscuras y lisas, un ruido tan ordinario que parecía un regalo. Jake iba al frente, su machete cortando las gruesas lianas gomosas que bloqueaban el paso, cada golpe una descarga de la tensión que lo había estado consumiendo desde su llegada. El aire era denso y dulce, con el olor de flores en descomposición y tierra húmeda, un perfume empalagoso que se adhería a su piel. Habían seguido el arroyo durante casi una hora cuando Jake se detuvo, el machete congelado a medio golpe. Miraba fijamente hacia la densa vegetación, su cuerpo rígido por la incredulidad. Marcus y Elena se acercaron a su lado y por un largo momento ninguno habló. La jungla lo había reclamado en parte, entretejiendo una tapicería viva de raíces y bejucos a través de su estructura. Pero la forma era inconfundible. Sobresaliendo de la orilla, medio sumergido en el agua clara,
estaba el enorme casco esquelético de un barco de madera. Era un galeón español, con su alto y ornamentado castillo de popa inclinado precariamente hacia el dosel de la selva. Los siglos deberían haberlo reducido a polvo y podredumbre. Sin embargo, sus maderas, aunque blanqueadas y marcadas, conservaban una solidez extraña, casi petrificada. La madera estaba antinaturalmente preservada, como si el tiempo mismo hubiera vacilado en reclamarla. Monstruos marinos tallados y restos de dorado desvanecido aún eran visibles bajo el musgo, testigos silenciosos de una grandeza perdida en otra era. La visión fue un golpe físico, una nota disonante contra la realidad que creían comprender. Con una determinación sombría compartida, se adentraron en el arroyo frío y se acercaron a la nave fantasmal. La cubierta principal era una ruina astillada, abierta al cielo donde alguna vez se alzaron mástiles. Subieron a bordo, la madera antigua gimiendo bajo su peso moderno, un sonido que parecía resonar a través de los siglos. El interior era una tumba sombrío e inmóvil. En la luz tenue que se filtraba por las tablas rotas, los vieron. Los restos esqueléticos de la tripulación. Estaban esparcidos donde habían caído, unidos aún por retazos de cuero endurecido y metal oxidado. Una sensación de reverencia profunda y horror se apoderó de los tres marineros modernos. Fue Jake quien lo encontró, medio enterrado en el lodo cerca de lo que pudo haber sido el camarote del capitán. Se agachó y lo sacó del fango, el agua escurriendo por su superficie corroída. Era un casco de conquistador, cuya cresta orgullosa era ahora un muñón quebradizo de óxido, su metal picado y marcado por un inimaginable lapso de años. Lo sostuvo en sus manos, un peso frío y pesado de un mundo que debería haberse convertido en polvo. El descubrimiento no trajo respuestas. Aniquiló todas las preguntas anteriores. Aquella no era simplemente una isla extraña. Era una trampa, un cepo tendido durante siglos. No eran los primeros en haber sido robados por él. La jungla silenciosa y vigilante parecía cerrarse aún más, su secreto ahora revelado. El terror que los envolvía ya no era solo por estar perdido. Era un miedo más profundo, existencial. La comprensión helada de que no solo habían cruzado el espacio, sino que de algún modo habían caído por las grietas mismas del tiempo, uniéndose a una legión de perdidos. El encuentro con el galeón había reescrito las reglas de su existencia, transformando la isla de una prisión misteriosa en un cementerio de época. Se movían ahora con una cautela nueva, sus ojos viendo no solo la flora extraña, sino también la posibilidad de otros fantasmas más recientes escondidos entre las sombras esmeraldas. Fue en una de esas exploraciones precavidas, varios días después del hallazgo del galeón, cuando encontraron la primera evidencia de que no eran los únicos habitantes actuales. Seguían un sendero de animales hacia el interior, con la esperanza de hallar una fuente de fruta o tal vez un terreno más alto desde donde obtener una mejor vista. Cuando la maleza por delante se agitó, los tres se congelaron, sus manos tensándose sobre las armas improvisadas. Pero no fue un animal lo que emergió del matorral. Un hombre salió a un claro de luz moteada, y su apariencia era tan anacrónica, tan fuera de lugar, que por un momento dudaron de sus propios ojos. Estaba dolorosamente delgado, su cuerpo perdido dentro de una chaqueta de vuelo de cuero gastada y unos pantalones inconfundiblemente de los años 40. Un par de gafas agrietadas descansaban sobre su frente, y una gorra descolorida se apoyaba de manera torcida sobre su cabello enmarañado. Su rostro era enjuto, marcado por profundas líneas de hambre y una especie de shock permanente. Con los ojos abiertos de par en par, los miraba no con curiosidad, sino con un reconocimiento cansado y atormentado, como si su llegada hubiera sido tanto esperada como profundamente lamentada. Habló primero, con una voz áspera y seca, las palabras derramándose en una cadencia apresurada y ensayada, como si hubiera esperado mucho tiempo para decirlas. Les contó de un vuelo de entrenamiento desde Florida, de un bombardero B-17, y de una tripulación de jóvenes riendo en la cabina. Habló de un banco de nubes que no debía estar allí, una masa silenciosa y luminosa que no se comportaba como ningún clima que hubiera visto jamás. Describió la sensación de ser tragado, los instrumentos enloqueciendo, el mismo destello verde. Sus ojos se perdieron en la distancia, fijos en un recuerdo de décadas atrás pero tan vívido como si hubiera ocurrido ayer. Les advirtió de la naturaleza de la isla, bajando la voz a un susurro conspirativo. La llamaba el cambio, un fenómeno en el que la línea costera se reorganizaba sutilmente durante la noche, donde los senderos desaparecían y nuevos hitos aparecían con el amanecer. Dijo que la calma era la parte más peligrosa, la hermosa mentira que la isla contaba para adormecerte. Te mostraba lo que querías ver, seguridad, sonidos familiares, espejismos de casa, justo antes de arrebatarte todo lo demás. Sus palabras no eran solo una advertencia,
Eran una profecía de desesperación, pronunciada por un hombre que ya la había vivido. Antes de que pudieran hacer las preguntas que les quemaban la lengua. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Había otro, se agitó, sus ojos recorriendo nerviosamente la selva detrás de ellos como si oyera algo que ellos... Murmuró un último consejo desesperado, un eco final de su tormento. No confíen en la calma. Luego, con una rapidez sorprendente para alguien tan frágil, se dio la vuelta y se fundió en el muro verde de vegetación, desapareciendo tan por completo como si nunca hubiera estado allí. Quedaron de pie en el sendero, con la presencia espectral del hombre y su aterrador testimonio suspendidos en el aire silencioso y vigilante, una nueva y más inmediata capa de horror injertada en la suya propia. Las semanas se desangraron en meses, marcadas no por calendarios, sino por la lenta y desgastante erosión de la esperanza. Una rutina lúgubre se impuso, una parodia de vida construida alrededor de los dos pilares gemelos de la supervivencia y la observación. Las mañanas eran para pescar en el mar turquesa imposible y calmado, las tardes para mantener el campamento junto al casco silencioso y vigilante del Sea Whisper, y las noches para acurrucarse alrededor de una pequeña fogata mientras las estrellas extrañas emergían para burlarse de ella. El impacto inicial se había disipado, reemplazado por un dolor persistente y sordo de existencia, una vida suspendida en ámbar. Fue la costa la que primero ofreció pruebas innegables y aterradoras de las advertencias del aviador. Una tarde se retiraron con la playa configurada como había estado durante semanas, una curva suave y amplia con una formación rocosa distintiva en forma de dedo en su extremo norte, pero el amanecer reveló una nueva geografía. La curva era más pronunciada, más angular, y la formación rocosa había desaparecido, reemplazada 200 metros al sur por una serie de dientes negros y dentados que sobresalían de los bajíos. La misma arena parecía haber sido redistribuida, las líneas de marea borradas y redibujadas por una mano colosal e invisible. No hubo olas de tormenta, ni temblores sísmicos, solo la silenciosa y sin esfuerzo reconfiguración de la realidad misma. Elena, cuya mente de navegante ansiaba patrones en el caos, tomó este fenómeno como su nuevo propósito. Con carbón sobre retazos de lona rescatada, comenzó a trazar la costa después de cada cambio, documentando meticulosamente cada nueva ensenada, cada duna desaparecida, cada hito que reaparecía. Sus mapas se convirtieron en una cartografía desbordante y frenética de la locura, un mapa de un lugar que se negaba a quedarse quieto. Durante días, los cambios parecieron aleatorios, una exhibición sin sentido de poder. Pero luego, después de un mes de registro obsesivo y dedicado, lo vio, un patrón tenue y caótico que emergía del ruido, una extraña secuencia no repetitiva de transformaciones que insinuaba una lógica tan ajena que apenas era percibida. Era un ritmo, pero compuesto para una danza de dimensiones que no podían comprender. Marcus observaba su trabajo a distancia, desarrollando su propio ritual en las páginas del cuaderno de bitácora del barco. Sus entradas habían evolucionado. Los relatos iniciales, clínicos, sobre suministros y clima habían dado paso a extensas reflexiones filosóficas escritas con una mano cada vez menos firme. Escribía de la isla no como un lugar, sino como un estado del ser. Cuestionaba el mismo tejido de su prisión, preguntándose si el extraño mineral en el casco y las arenas cambiantes no eran efectos, sino si sus palabras meditaban si el tiempo mismo era la barrera, no un camino lineal del que habían caído, sino un océano turbulento y fluido en el que ahora estaban a la deriva, y la isla no era más que la corriente que los sostenía, sus mareas arrastrando no agua sino época. La isla no solo los contenía, se reconfiguraba a su alrededor. Los días se estiraban en semanas, luego en meses, cada amanecer revelando alteraciones sutiles e imposibles en el mundo que se veían obligados a llamar hogar. La línea de la costa era el lienzo más dramático de esta silenciosa artesanía. Una mañana se despertarían para encontrar una amplia cala arenosa donde la noche anterior habían estado afiladas rocas. Al siguiente, una laguna desaparecería, reemplazada por un denso matorral de juncos susurrantes que no existían horas antes. No había tormentas ni terremotos que explicaran los cambios, solo la tranquila e inquietante certeza de que el suelo bajo sus pies era tan fluido como el mar que lo rodeaba. Elena se convirtió en la cronista de esta locura. Con un trozo de carbón sobre un pedazo de vela rescatada, comenzó a mapear la costa cada amanecer, sus movimientos precisos y metódicos. Sus primeros mapas eran simples registros de desplazamientos, pero a medida que las semanas se mezclaban, su lienzo se convirtió en un vasto tapiz de contradicciones. Las líneas se dibujaban, luego se tachaban y se redibujaban mientras penínsulas se transformaban en islas y bahías se convertían en bosque de la noche a la mañana. Trabajaba con una desesperación silenciosa,
su alma de navegante aferrándose a tenue esperanza de que un patrón pudiera emerger del caos, que esta cartografía del absurdo pudiera de algún modo revelar la clave de su prisión. Marcus lo observaba desde el campamento, su propio ritual desarrollándose en las páginas de la bitácora del barco. Sus primeras entradas, registros clínicos de raciones y clima, habían dado paso hacía tiempo a extensas meditaciones filosóficas. Su caligrafía, antes firme y de capitán, ahora mostraba un sutil temblor. Escribía sobre la isla no como un lugar de roca y arena, sino como la manifestación de algo mucho menos tangible. Teorizaba que el extraño mineral que bebía luz y cubría el casco y las arenas cambiantes no eran meros fenómenos, sino síntomas. Sus palabras meditaban si el tiempo mismo era la verdadera naturaleza de su barrera, no un camino lineal del que habían caído, sino un medio oceánico turbulento en el que ahora estaban a la deriva. Sospechaba que la isla era simplemente la corriente que los retenía, sus mareas arrastrando no aguas sino épocas. La tormenta llegó sin aviso, una ruptura violenta en la perpetua y extraña calma de la isla. El cielo, normalmente un domo apacible e inmutable, se moraba en un profundo y amenazante púrpura. El viento, una sensación casi olvidada, rugía a través de la jungla, arrancando hojas de los árboles y azotando la arena en nubes punzantes. El mar, tan a menudo liso y pasivo, se alzaba en furiosos picos blancos que rompían contra la orilla con un estruendo como truenos rodantes. La propia isla parecía estremecerse bajo el embate, sus cimientos gimiendo en protesta. Acurrucados dentro de la relativa seguridad de la cabina del Sea Whisper, los tres escuchaban la furia exterior. Fue Jake quien lo notó primero, un débil zumbido crepitante desde una esquina. La radio del barco, muerta y silenciosa durante meses, emitía un tenue resplandor fantasmal desde sus diales. Una chispa de esperanza, salvaje e irracional, se encendió en su pecho. Se lanzó hacia ella, girando los botones con manos frenéticas. Lo que salió del altavoz no fue una señal de auxilio moderna ni una voz clara desde casa. Fue una cacofonía del tiempo mismo, la voz metálica y brillante de una mujer de una transmisión de noticias de los años 20 sobre flappers, y la prohibición se entrelazaba con un riff de guitarra distorsionada de una canción de rock de los años. Debajo de todo, apareciendo y desvaneciéndose como un último aliento, estaba la voz de un hombre, tensa de terror, gritando un Mayday en inglés formal y arcaico. Golpeamos un arrecife, Dios nos salve, el Meridian se hunde, coordenadas perdidas en nombre de la misericordia. Las señales se mezclaban unas con otras, una sinfonía confusa de épocas, una transmisión de un universo roto. Durante unas preciosas horas, se aferraron a esa radio, sus rostros iluminados por su luz verde parpadeante, cada transmisión fragmentada un salvavidas hacia un mundo que fue, y un mundo que sería pero nunca el suyo. Fue un momento de conexión profunda y desgarradora que solo subrayó su absoluta soledad. La tormenta pasó tan repentinamente como había llegado, y con su partida, la radio murió nuevamente, sus diales quedando oscuros y silenciosos, dejándolos en un silencio más profundo que antes. La experiencia no fue un rescate, fue un diagnóstico, confirmando la naturaleza terminal de su condición. No estaban solo perdidos en el espacio, sino completamente cortados del flujo de su propio tiempo, escuchando sus ecos desde una orilla imposible e inalcanzable. El tiempo, medido en marcas rayadas sobre el mamparo del Sea Whisper, decía que había pasado un año. Las marcas eran una mentira que todos acordaron creer, un frágil andamio de normalidad construido sobre un abismo insondable de lo imposible. Pero la tensión de esa mentira, de vivir en un mundo que se negaba a obedecer cualquier ley que entendieran, comenzó a revelar fracturas capilares en su unidad, cada una profundizándose bajo la presión silenciosa e implacable de la isla. Jake se volvió un hombre poseído. Las maderas extrañamente conservadas del galeón, que antes habían sido fuente de horror, ahora representaban su única esperanza. Con una ferocidad obsesiva que rozaba la locura, comenzó la titánica tarea de desmantelar el antiguo naufragio. Sus manos, antes hábiles en la reparación fina de motores, estaban ahora agrietadas y callosas, por sacar clavos oxidados y arrastrar madera petrificada. Hablaba sin cesar de los desplazamientos temporales, de los mapas de él. Estaba convencido, con una certeza inquebrantable, de que la próxima gran reorganización del mar los pondría a la vista de una ruta de navegación moderna. Su balsa, un grotesco mosaico de siglos, era su arca. No veía un inútil conjunto de tablas podridas, sino un vehículo de salvación, y vertió cada onza de su fuerza y cordura menguantes en su construcción. Elena se retiró en la dirección opuesta. Donde Jake buscaba acción, ella buscaba patrón. Se sumergió en sus mapas caóticos y extensos,
su mundo reducido a los confines de sus líneas de carbón, y la costa silenciosa y cambiante. Hablaba menos, y sus respuestas a los intentos de conversación de Marcus eran a menudo un tarareo. Sus ojos, cuando se levantaba de sus mapas, tenían un brillo distante y calculador, como si resolviera perpetuamente una ecuación justo más allá del borde de la visión. La locura de la isla se había convertido en su único enfoque, un rompecabezas que estaba decidida a resolver, aunque la solución no ofreciera escape, porque la alternativa a aceptar el caos era impensable. Marcus, el capitán, el guardián del diario, trataba de mantener el centro. Traía agua a Jake, intentando razonar con él sobre la integridad estructural de la madera centenaria atada con lianas. Se sentaba con Elena, tratando de sacarla de sus abstracciones, hablar de cualquier cosa menos de las mareas del tiempo, pero sus propios cimientos se desmoronaban. Las entradas en su diario, antes llenas de reflexiones filosóficas, ahora revelaban la erosión de su fe. Su letra se volvía irregular, las frases fragmentadas. Escribía sobre el silencio entre sus dos amigos, un abismo más amplio que cualquier cosa que la isla pudiera crear. Documentaba la mirada atormentada de Jake, el aterrador vacío de Elena, y confesaba su propia impotencia para reparar lo que se estaba rompiendo. Ya no era su capitán guiándolos en medio de la tormenta. Era solo otro hombre ahogándose en un mar tranquilo de desesperación. La fractura se convirtió en un abismo el día que Jake declaró la balsa apta para navegar. Arrastró aquel artefacto torpe hasta la orilla, su rostro iluminado por un fervor doloroso de contemplar. Marcus y Elena lo siguieron, su silencio pesado de sombría certeza. La discusión que siguió no fue ruidosa, pero sí amarga, un intercambio venenoso de verdades susurradas y delirios desesperados. Marcus la llamó una trampa mortal. Jake gritó que no hacer nada era una muerte más. Elena solo miró la balsa, luego sus mapas, y dijo con frialdad que las corrientes, tanto de agua como temporales, estaban equivocadas. Su certeza clínica fue la chispa final. Jake lanzó la balsa a la suave rompiente con un grito furioso. Aguantó menos de un minuto antes de que las maderas atadas gimieran, las olas desmantelando su año de trabajo con indiferente facilidad. Los restos regresaron a la orilla, un montón de madera flotante perteneciente a 2 milenios distintos. Los tres permanecieron en la playa, sin hablar, la balsa destrozada, un perfecto símbolo de su esperanza destrozada y del aún más aterrador quebrantamiento de ellos mismos. Los años fluyeron sobre la isla como las mareas silenciosas y cambiantes, alisando los bordes afilados de la esperanza y la desesperación, hasta convertirlos en una llanura insensible y uniforme. Las frenéticas marcas de conteo en el mamparo del Sea Whisper habían sido abandonadas hace mucho, su número vuelto irrelevante ante el aliento intemporal de la isla. La balsa de Jake era un recuerdo lejano, sus maderas destrozadas absorbidas de nuevo por la arena blanca, un monumento olvidado a una pasión que había ardido demasiado brillante y demasiado breve. La gran fractura que los había separado, paradójicamente, también se había asentado en un nuevo y silencioso equilibrio. Ya no buscaban escapar, porque habían comprendido que no había un exterior al que huir. La isla los había digerido, y ahora eran simplemente parte de su silencioso y surreal metabolismo. Su vida era una rutina insensible, despojada de pasado y futuro, existiendo únicamente en un presente perpetuo y fantasmal. Las mañanas eran para revisar las líneas de pesca en las aguas turquesas. Las tardes para mantener el campamento, una existencia suficientemente cómoda construida a partir de los huesos del Sea Whisper y la abundancia de la jungla. Las noches eran para sentarse juntos, observando emerger las estrellas imposibles, no con asombro ni con temor, sino con una familiaridad pasiva y aceptada. Hablaban poco, pues no había nada nuevo que decir. Sus conversaciones eran los intercambios prácticos y mínimos requeridos para sobrevivir. El lenguaje de sus vidas anteriores se había secado y volado como polvo. El registro más profundo de esta transformación era el diario de a bordo. Marcus seguía haciendo sus anotaciones, un ritual más arraigado que cualquier oración. Pero la mano que sostenía la pluma ya no era la firme y segura del capitán. Era una escritura temblorosa, enredada, la mano de un anciano, aunque por cualquier medida terrenal aún no debería ser. Las entradas ya no eran relatos de cambios, suministros o reflexiones filosóficas. Eran simples y escasas observaciones del clima del día, la pesca obtenida, la flor extraña que florecía. Describían una resignación tranquila, un asentamiento profundo y definitivo. Escribía sobre la belleza de las flores ultravioletas, el peculiar confort del silencio de la isla, el simple placer de una comida compartida. El terror había desaparecido,
consumido por el lento y paciente fuego de los años, dejando solo las cenizas frías de la aceptación. La última entrada se hizo en un día igual a cualquier otro. El sol cálido, el mar en calma, la jungla inmóvil. Marcus abrió el libro en una página nueva, la última hoja en blanco del volumen. No escribió sobre el clima ni sobre la pesca. Su mano temblorosa se movió lenta y deliberadamente, cada palabra un punto al final de una oración muy larga. La tinta era débil, las letras extendidas, un último y silencioso suspiro sobre la página. Ya no somos navegantes perdidos en el mar, somos la isla, somos el silencio, somos... Cerró el libro. El suave golpe de la cubierta fue el único sonido. Lo colocó de nuevo en su cajón sobre la silenciosa mesa de cartas, junto a la radio muerta y el sextante inútil. Luego salió de nuevo para sentarse con Elena y Jake. No hablaron, simplemente miraron el agua, sus rostros en paz, sus ojos reflejando un mar turquesa que finalmente, después de tanto tiempo, se había convertido simplemente en agua. No esperaban ser encontrados. Simplemente eran. Habían construido una vida, y al final, la isla los había construido a ellos. Eran hogar. El buque de investigación Odyssey cortaba las aguas tranquilas del Atlántico, un blanco estridente contrastando con el azul infinito. A bordo, un equipo de biólogos marinos dirigido por el Aristorne mapeaba respiraderos térmicos en las profundidades. Su misión era ciencia rutinaria, no misterio. Fue el joven interno, Leo, quien lo vio primero, su grito de incredulidad atrayendo a los demás hacia la baranda de estribor. Allí, donde sus cartas mostraban solo océano vacío, yacía una isla. No era grande, pero era increíblemente verde, una joya de jungla esmeralda bordeada por arena blanca que parecía brillar bajo el sol. Más impactante que su repentina aparición era lo que descansaba varado en su costa. Era un yate. Sus líneas eran limpias, modernas, pero poseía una inquietante preservación de calidad de museo. Ningún percebe cubría su casco, ninguna sal manchaba su cubierta. Parecía haber sido colocado allí ayer, aunque su diseño susurraba otra década. El nombre en su popa, aunque desvaído, todavía era legible, Sea Whisper. Un silencio profundo y antinatural emanaba tanto del barco como de la isla, un vacío sonoro más pesado que el rugido del océano. Una mezcla de curiosidad profesional y un profundo, primitivo desasosiego los impulsó a bajar un bote. El agua estaba preternaturalmente calma, sus remos cortando un mar que parecía de vidrio. Al acercarse, la pura imposibilidad de la escena se intensificó. La jungla era un muro de verde silencioso y vigilante, y el Sea Whisper reposaba sobre la arena como en una vitrina, completamente intacto por el tiempo o la marea. El Tornas fue el primero en abordar, sus botas encontrando la cubierta con un suave golpe que parecía blasfemo en el abrumador silencio. El interior era una cápsula del tiempo. Una comida a medio terminar descansaba sobre la mesa de la cocina, los alimentos desecados pero no podridos. Un suéter colgaba sobre una silla, todo estaba en perfecto orden, aunque cubierto por una fina capa universal de polvo que hablaba de años, no días. En la estación de navegación, el diario yacía sobre la mesa de cartas, su cubierta de cuero aún flexible. El Torne abrió con manos reverentes y ligeramente temblorosas. Las páginas estaban llenas de una escritura densa y meticulosa que contaba una historia tan increíble que desafiaba la credulidad. Hablaba de un viaje desde Miami en de una niebla silenciosa y una luz verde. Detallaba el descubrimiento de un galeón español y advertencia de un hombre de los años 40. Cronificaba las costas cambiantes y la tormenta que trajo voces de siglos distintos. La escritura evolucionaba a lo largo de las entradas, la mano firme del capitán cediendo gradualmente a un trazo tembloroso que hablaba de años pasando, de esperanza fracturándose y luego disolviéndose en una aceptación tranquila y terrible. El equipo se reunió en la cabina mientras el Torna se detenía en la última página. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido del papel. Leyó la última entrada en voz alta, su voz un susurro reverente en la quietud sofocante. Las palabras eran simples, un epitafio silencioso para 3 almas que habían dejado de estar perdidas y se habían convertido en parte del silencio mismo. Ya no somos navegantes perdidos en el mar, somos la isla, somos el silencio. Somos el peso de la narrativa los envolvió, una fría y aplastante realización. No estaban simplemente descubriendo un naufragio, estaban profanando una tumba, leyendo el último testamento de los condenados. Como uno solo, se volvieron hacia la escotilla, hacia la imposible isla que había sido su destino apenas minutos antes, y mientras observaban,
Una fina niebla perlada comenzó a serpentear desde la jungla, avanzando silenciosamente por la playa. El aire se volvió frío. La isla, la playa, el casco intacto del Sea Whisper, todo comenzó a temblar, como visto a través de un calor ondulante, sus contornos difuminándose, su sustancia adelgazándose. No se desvanecía a la distancia, sino que desaparecía de la existencia misma, disolviéndose de nuevo en la nada de la que había surgido momentáneamente.